Hoy en día la educación ha sido transformada de una manera radical, aunque sí, hay que admitir que hay lugares donde la educación no ha avanzado en muchos aspectos, pero con los tiempos que se están viviendo hoy en día, el ser humano también está aprendiendo a adaptarse a todo esto. ¿Qué tan bueno es la educación? ¿Por qué en México hay poca promoción en la lectura? ¿El cine tiene algo que ver con la educación? ¿Existe alguna educación deportiva? Pues bueno, hay que descubrirlo aquí, en Espacio Libre. Si hablamos de educación, podremos encontrar varias definiciones. Vayámonos con lo que dice la Honorable Real Academia Española. Acción y efecto de educar. Paréntesis, la RAE nos dice que educar es dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Dentro de las otras definiciones que nos ofrece la Real Academia Española sobre la palabra educación están crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, instrucción por medio de la acción docente, cortesía y urbanidad. Si rescatamos palabras clave, tenemos enseñanza, instrucción y doctrina. Vámonos con otra definición ahora del diccionario de Google. Este dice que es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. No le digan a la Real Academia Española, pero en lo personal soy más fan de la definición de Google. No es de gratis, desde mi punto de vista la palabra formación tiene un peso importante cuando explicamos lo que es educar. Porque a final de cuentas, eso es lo que provoca en nosotros, nos forma. Cuando hablamos de educación, recuerdo con cariño que cuando iba en la primaria se puso de moda sacarle punta a los colores, separar el grafito de la madera, agarrar un pedazo de la barra de pegamento, hacerlo bolita y restregarlo en el color para que se le quedara pegado alrededor. Lo interesante es que todo eso se le iba acumulando, incluso la mugre. Justo así me imagino a la educación. Nosotros somos esa bolita de pegamento y el color que se nos pega, y la mugre también, es todo lo que nos va formando a lo largo de nuestra vida. En lo personal quisiera compartirte que el teatro es pieza clave en mi formación. Sé que las artes a veces están mal vistas como solo un escaparate del entretenimiento. Sin embargo, desde mi punto de vista y perspectiva, son esenciales para la vida. El grupo en el que estuve aprendí a cantar, bailar y desarrollar un personaje. Eso es lo básico si te dedicas a ese arte. Lo chido aquí es que van implícitas varias cosas más que me han servido para la vida. Por ejemplo, trabajo en equipo. Las cosas salen mejor cuando se delegan tareas, se toma en cuenta opiniones de los demás, se aprende a dialogar. Si se dejan de lado los egos y esas cosas raras de superioridad del ser humano, todos nos echamos la mano entre todos. Incluso aunque actúes en un monólogo, siempre habrá un staff de técnicos, escenógrafos y gente apoyando con la que deberás estar en sincronía. Esto sirve para la vida, pues entiendes que no estás solo o sola y que apoyarte de los demás, así como apoyar a los demás, es esencial para sobrevivir en este ecosistema llamado sociedad. Improvisación. Esta es una habilidad que sí o sí desarrollas al dedicarte a este arte. Nunca falta que no entró la luz, que el actor no estaba listo y que inventarse unas líneas para hacer tiempo, que la escenografía no era la adecuada, que se atoró la mesa y ya no pude entrar, en fin. La vida también está llena de improvisaciones y eso es algo que la hace interesante. Por más que lo queramos, no podemos ir con la seguridad de que todo está bajo control si lo planeamos. Ahí está de ejemplo la pandemia. ¿Cuántos planes no se vinieron abajo o se postergaron a causa de esta? El saber improvisar te tiene listo para muchas cosas, como escribir un guión un día antes. No es cierto, señores productores. Perder miedo al ridículo y tener más seguridad. Si yo les dijera que soy la persona más tímida del mundo, tal vez por lo que ven a través de la pantalla no me lo creerían. Sin embargo, los más cercanos a mí saben que lo soy y bastante. Pero después de un tiempo de dedicarme al teatro y salir con bigote, otras veces con el pecho descubierto e incluso con tacones, luego les cuento esa historia, el miedo se pierde, al menos de forma parcial. Y es bueno, antes hasta mantener una conversación con alguien me costaba un montón de trabajo. Ahora es mucho más llevadero. De verdad, la seguridad que nos da el teatro es muchísima. Aún recuerdo las palabras de mi director cuando nos invitó a formar parte del grupo. Si ustedes piensan que el teatro es solo para las personas extrovertidas, están en un error.
Si ustedes tienen miedo a hablar en público o son penosos, este es el lugar para ustedes y no se equivocaban. Estas y otras herramientas que también aprendí durante mi época de actor me han ayudado para desarrollarme como ser humano y profesionalmente. No puedo agradecerle más a la formación que recibí durante esos años, pues de no ser así seguro no sería el mismo. Ya lo dijo Paulo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Una de las grandes áreas de oportunidad del sistema educativo mexicano está encarnado en el proceso de lectoescritura, que abarca la capacidad de leer, escribir y además la comprensión y el aprendizaje. Bien sabemos que México se encuentra en los últimos lugares de todas las evaluaciones de educación y conocimiento a nivel internacional, pero hablando específicamente en el tenor de la lectura, en nuestro país un 60% de nuestros connacionales es analfabeta funcional, es decir, que aun cuando hemos aprendido a leer y escribir, muy pocos podemos comprender y manejar el lenguaje escrito, ya sea como una herramienta de aprendizaje, esparcimiento o laboral. Y es que si algo puede favorecer el proceso de lectoescritura es el hábito de la lectura. Sin embargo, en otra de estas cifras escabrosas, según la UNESCO, México ocupa el lugar número 107 en el mundo por su nivel y cantidad de lectura, con un mediocre promedio de 3.4 libros por año. Pues qué sad. Sí, la tecnología, la inmediatez y nuestro entorno nos han hecho indiferentes, flojos y medio idiotas, pero también nuestros gobiernos no han hecho mucho por la educación de su gente. Y si hay algo que siempre me ha disgustado y me da risa, son las campañas chabacanas de lectura. Y es que aún recuerdo ese viejo letrero que veía en la primaria que decía: si no leo me aburro. Cosa que no ha cambiado mucho, pero que sí se ha vuelto variopinta a lo largo de las décadas. Desde siempre nos han hecho creer, por ejemplo, que la lectura es divertida o que te obliga a hacer algo, como a ser mejor persona o aprender. Pero lo cierto es que lemas como "hacia un país de lectores", "diviértete leyendo", "leer para crecer", entre muchos otros que hemos escuchado anteriormente, carecen de sentido y sustento tanto educativo, social y cultural, más o menos como los sellos en la comida chatarra o los cintillos en el alcohol o las fotos de ratas muertas en los cigarros, que igual no han hecho que los índices de obesidad, diabetes, alcoholismo y tabaquismo disminuyan. Ahora, otro tema es que siempre que se lanza una campaña o que se habla al respecto, se espera que el receptor del mensaje se convierta en un lector de alta literatura, lo que significa uno de los más grandes problemas, pues genera doble discurso, lo que desemboca en problemas más graves como la discriminación o el clasismo, sin que se revise a detalle las prácticas lectoras, los tipos de lectores, la necesidad de lecturas y los espacios a disposición de los lectores. Por ejemplo, hay quienes nos molestamos porque las personas tienen mala ortografía, porque leen a Paulo Coelho o porque se emocionan con Harry Potter, o quien simplemente no son lectores del canon, como si ir a comprar un libro, darse tiempo para leerlo y tratar de comprenderlo no fuera un privilegio, o como si a través de nuestros prejuicios creyéramos que hay gente que no mereciera acercarse a la lectura por sus gustos, preferencias, posibilidades, porque aceptémoslo, el vato que te dice "amiga, eres arte", o que te dice su hijo en cuanto te conoce y que te recuerda constantemente que vino a este mundo a evangelizar, es una realidad muy común, tanto que incluso tú o yo podemos ser ese güey. Esto hace que la promoción de la lectura en México sea uno de los retos más complejos que requieren de mucho esfuerzo sistemático. En primera, en un país como el nuestro es necesario validar y reconocer todos los textos, libros y formas de lectura, lo que nos lleva al siguiente punto: el mito de la lectura como diversión. Esto no ocurrirá a menos que ya tengas el hábito de hacerlo, y no siempre aplica a todos los textos. Asimismo, lo correcto es que si vamos a promover la lectura, ya sea en un nivel macro o micro, es necesario saber un poco acerca del posible lector, sus preferencias, su método de aprendizaje e incluso su entorno y tiempos, pues este debe de ser un proceso social y hasta científico. Nuestro entorno es muy diverso y cambia de forma constante, y sí, la educación es nuestro derecho, así como todos los procesos que le rodean, incluyendo la lectura, por lo que las campañas necesitan realmente cuestionarse sobre si sus argumentos son sólidos, consistentes y con sustento, y así como exigir este derecho tan hermoso sea garantizado por las instituciones. Que algo negativo no cambie durante años, aún sabiendo que está mal, resulta reprobable e increíble. Por años se ha encaminado la educación deportiva a buscar la promoción del ejercicio, la motivación a probar nuevas ramas de este, y siempre se deja a un lado el encuentro de equidad entre la práctica masculina y femenina del deporte. Y es que resulta difícil comprender que en pleno 2021, al mostrarle a un grupo de personas estas 3 fotografías,
sean capaces de reconocer casi de inmediato al Chicharito y a Cristiano Ronaldo, pero les cueste nombrar a Serena Williams, siendo la tenista que más Grand Slams ha ganado en la era abierta. Sí, incluso por encima de gigantes como Nadal o Federer. Pero la brecha no solo se limita solamente en el tema de reconocimiento. A nivel económico, parece ridícula la diferencia existente entre los salarios de unos y otras. Recientemente se hizo muy viral el salario estratosférico que el astro argentino Lionel Messi percibe en el Barcelona, cerca de 560 millones de euros en 4 años, mientras que la futbolista mejor pagada de España gana solo 50.000 euros en un año, o sea, 200.000 en el mismo lapso que el 10 Blaugrana. Si bien selecciones como Finlandia o Noruega han dado pasos al frente y han equiparado los salarios de sus equipos varoniles y femeniles, nos encontramos a años luz de lograr una equidad. Por esto y muchas razones más, hay que pugnar para que se agregue a la agenda de la educación deportiva la búsqueda de un equilibrio entre ambas ramas del deporte. Los mensajes como las armas, aunque no lancen balas, son igual o incluso más peligrosas. No por nada, Shakespeare en su obra Hamlet compara el veneno más letal de aquella época que, al igual que las palabras, entran por el oído, impregnando a la víctima de una ponzoña letal que mata la razón y deja muerto en vida al sujeto envenenado, siendo un títere fácil de manipular. En esta ocasión quisiera hablarte sobre el adoctrinamiento y el cine, el cual nos ha hecho crecer en medio de estereotipos que normalizamos, con los cuales vivimos cierta parte de la vida hasta llegar en un momento que los tienes que desechar. Porque la vida real no se plantea así. Porque mientras creces, crees que debes adaptarte para ser amada. Debes renunciar a lo que mejor haces por estar cerca del amor de tu vida. Tal es el caso de Ariel, la sirenita, que si bien muchos se indignaron porque el remake sería con una persona de color, no recordaron el pésimo mensaje que a muchas niñas nos dejó. Y si bien recientemente la plataforma de streaming de Disney ha hecho algunas reformas de censura que constan en prohibir a niños menores de 7 años películas como Dumbo, Peter Pan o Los Aristogatos por su alto contenido racial, no han hecho lo mismo con las películas de las princesas, que como ya lo he enmarcado en el ejemplo de La Sirenita, hay cientos de mensajes machistas que a las niñas que crecimos con este contenido nos ha costado un proceso, primero interno y después externo, de transmutación. Hemos tenido que reaprender el verdadero significado del príncipe azul, del vivieron felices por siempre, y saber que no tenemos que agradar a nadie si esto significa renunciar a algo que nos hace felices. Pero no toda la maldad de Disney radica solo en un discurso machista. Cuentan que Walt Disney era un verdadero villano, tirano, robaideas, impostor, como muchas historias obscuras detrás de los que nos dicen que son genios. Pero no es momento para clavarnos en este tema, ya que se requiere un programa entero para hablar del señor detrás del ratón más famoso de todo el mundo. Lo que sí podemos abarcar en este programa es cómo la industria cinematográfica ha sido por años una herramienta de adoctrinamiento. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos financió grandes films de animación para difundir mensajes antinazis y así poder seguir recaudando impuestos y tropas para el financiamiento de su guerra. Imaginen el mundo entero después del ataque del Pearl Harbor. Es como si en este momento nos dijeran que viene otro virus mundial mucho más letal. Estamos susceptibles, temerosos. Lo que nos digan, lo haremos. Pues esto, con sus debidas proporciones, sucedió en 1943, cuando el gobierno de Estados Unidos encargó a Disney la producción de uno de los cortometrajes emblemáticos de la propaganda americana antinazi, que ganó un Oscar, por cierto, como mejor corto animado. Al ver el éxito provocado por el protagonista ideal, que en ese entonces fue el Pato Donald, encargaron nuevamente a Disney animaciones que instruyeran a los soldados y marinos. El mensaje era claro: necesitamos héroes anónimos, te necesitamos a ti, que mueras por nuestros ideales, no importa que no los entiendas, solo ve y muere. Y así como este ejemplo existen miles más, pero hay uno que me hace enojar bastante, y es la película de Francotirador. La escena en donde el mejor francotirador de Estados Unidos espera que un niño sirio salga del campo de batalla para disparar es la mentira más grande que he visto después desde el vivieron felices por siempre de la Cenicienta. Y como siempre lo digo, los únicos responsables de lo que consumimos y creemos somos nosotros. Por eso cuestiona todo lo que ves. No seamos actores del miedo irracional y cuidado con el veneno que dejamos entrar por nuestra pantalla. Chicas, chicos, estudien. Hoy en día hay bastantes facilidades, oportunidades para estudiar. Sé que se pueden complicar un poco con todo esto, pero sí se puede, ¿no? Esto fue Espacio Libre.